los asistentes están en modo de solo escucha. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros, les damos la bienvenida nuevamente. Un feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos la conferencia con el ingeniero Sebastián Giraldo. Antes de iniciar, recuerden que ustedes pueden compartir el link a sus colegas o conocidos. Cuando les compartan el link, por favor, decirles que escriban el nombre de la persona que va a ingresar. Ingeniero Sebastián, bienvenido nuevamente de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros a 100. Lo escuchamos, ingeniero Sebastián. Adelante, por favor. Muy buenos días, Daniel, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues me alegra mucho aquí compartir este espacio. Uno de varios que hemos programado con la asociación de esta semana y las semanas anteriores. Hemos hablado de temas bien interesantes en esta época en que estamos muchos aprendiendo, otros trabajando desde casa, otros estudiando. Entonces, bueno, hemos ya compartido 4 webinars con hablamos de 5 veces en el hogar, hablamos de cadenas de abastecimiento en épocas de COVID, hablamos de TPM y mejora continua en momentos de crisis, y este es el último de los 4 que hemos programado con la asociación. Entonces, bueno, pues me place nuevamente estar con ustedes, compartir con ustedes algunas experiencias y hablar de un tema muy interesante que es el rol del mantenimiento en la manufactura 4.0. Entonces, déjenme ocultar aquí un segundito esto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues de nuevo, muchas gracias a todos por estar acá, y a la asociación, pues, por facilitar estos espacios y por invitar a los ingenieros a un espacio de actualidad. Entonces, pues, hablemos un poco. De hecho, esta conferencia fue la conferencia que el año pasado tuve la oportunidad de presentar en el Congreso Internacional de Mantenimiento, de Mantenimiento y Gestión de Activos SINGA, el año pasado. Y la presenté con un compañero que de hecho es experto en todos estos temas de manufactura 4.0, automatización, y con él presentamos esta conferencia. Esta es una versión muy similar de esa conferencia que quise inclusive actualizar, adaptar a este momento para compartirla con ustedes. Bueno, pues yo me dedico desde hace muchos años a las operaciones, a la manufactura, a la industria. Soy ingeniero mecánico, ya tengo varios años de experiencia en diferentes áreas de la cadena de abastecimiento. Enfoqué mucho de mi recorrido profesional en la mejora continua, en el TPM, en la manufactura esbelta, integrando sistemas de gestión como director de mejoramiento continuo de una compañía colombiana de alimentos. Y hace ya 6 años, un poco más, estoy trabajando para una compañía americana que se llama Performance Solutions. Es una compañía de manufactura que tiene una división de consultoría, que hizo excelencia operacional muchísimos años, y ahora pues acompañando a los clientes en este camino de la excelencia operacional. Muy bien, pues sin muchos preámbulos, sí quisiera entonces que empezáramos con nuestro tema de hoy. Hablar de manufactura 4.0 y el rol del mantenimiento. Muy bien. Bueno, tengo algunas fotografías y algunos videos que también vamos a socializar con los asistentes de hoy. Pues esta fotografía siempre me ha llamado la atención. Parece una fotografía del futuro, ¿cierto? Los humanos colaborando con los robots en las fábricas, ensamblando, ¿cierto? Manufacturando, pues creando productos y servicios. Bueno, esta fotografía pareciera muy del futuro, ya no lo es tanto. De hecho, pues por efectos de esta pandemia y confinamiento que nos llegan tantos memes, algunos muy cómicos, pues llegó uno muy simpático. Los que son de mi generación recuerdan los famosos supersónicos, los Jetsons, y entonces ahí en ese meme mostraban lo que para muchos de nosotros era el futuro. Entonces veíamos pues las videollamadas, veíamos todo esto de la telemedicina, veíamos todo esto de la virtualidad. Pues eso ya dejó de ser el futuro, ya estamos viviéndolo aceleradamente, producto de esta situación, y yo creo que en las fábricas está pasando exactamente lo mismo. Eso que veíamos muy lejano, muy del futuro, muy de la realidad de otros países, hoy se está acercando cada vez más rápido. Y estas son imágenes que ya son parte cotidiana de muchas industrias. Muy bien,
Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la manufactura 4.0, el rol del mantenimiento. Para algunos que están más cercanos a los conceptos de la manufactura 4.0, no solamente es el tema de los robots, ahí estamos incluyendo temas del Internet de las cosas, estamos hablando de impresión 3D, estamos hablando de Big Data, estamos hablando de inteligencia artificial, todos esos elementos cubren lo que conocemos como manufactura 4.0. De hecho, ya estamos pues empezando a tocar los límites de la manufactura 5.0, que es lo que pues dicen que viene en el futuro inmediato. Yo creo que cada vez más rápido estas etapas de la evolución de la tecnología se hacen más, digamos, más cortas una entre otras. Y esa manufactura 5.0 tendrá más que ver con vehículos autónomos, temas de nanotecnología, todos los temas de robots colaborativos. Estos serán pues temas que vendrán mucho más adelante, el famoso blockchain. Bueno, muchas tendencias y tecnologías. De hecho, esto viene moviéndose a una velocidad pues muy acelerada. Y en estas épocas de COVID, muchas compañías están empezando a acelerar esos procesos de automatización por muchas razones, ¿cierto? Empresas que empiezan a ver la dependencia que tienen, digamos, en su personal, empresas que empiezan a ver la importancia de estar más conectados con su mercado, con sus proveedores, empiezan a ver la importancia de tener una respuesta más rápida. Entonces, todo esto creo yo que va a empezar a acelerar fuertemente la incorporación de tecnologías en las industrias. Muy bien. De hecho, hay una clase que tengo la oportunidad de dar en una universidad aquí en Colombia. Hay un módulo que yo presento, se llama Manufactura Productiva, y cada vez que tengo que dar la clase me toca actualizar algún tema porque el video que utilicé ya está desactualizado y en cuestión de 6 meses casi todo el material tengo que estarlo renovando, refrescando por efectos de que esto va tan rápido que muchas veces lo que presentamos como una innovación hoy, en 3 meses ya no parece como tan novedoso por el ritmo en el que estamos trabajando. Muy bien, entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto un poco. Yo no me voy a concentrar en la conferencia en las herramientas virtuales, en las herramientas tecnológicas. Vamos a hablar más es del rol del mantenimiento dentro de ese entorno de la manufactura 4.0. Muy bien. Bueno, lo primero es que todas estas tecnologías empiezan a convivir en nuestra industria. Una de esas características de esas tecnologías es la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir? Es que estamos conectando cada vez más equipos, estamos conectando las personas, los objetos, la manufactura, las máquinas. Esto es lo que llamamos una fábrica inteligente. Toda esa hiperconexión de dispositivos, de máquinas, de personas, es lo que caracteriza mucho esta tecnología 4.0, lo que llamamos interoperatividad. La virtualización es crear espacios digitales, crear espacios virtuales en los que podamos acceder a información, datos, ¿cierto? En tiempo real, de manera virtual. Entonces, pues hoy lo estamos experimentando en algo tan sencillo como nuestro trabajo remoto. Eso cada vez va a ser mucho más común en las fábricas con la manufactura 4.0. Y el tema de orientación al servicio. No olvidemos que realmente todas estas tecnologías tienen que tener un propósito frente al cliente, frente a lo que busca la estrategia del negocio. Entonces, me parece importante que estas tecnologías siempre estén enfocadas a satisfacer mejor ese cliente, a lograr un mejor resultado en el mercado, a ganar mayor rentabilidad si se quiere, a ser mucho más flexibles, a adaptarnos mejor al mercado. Hoy estamos viendo cómo muchas compañías están viendo cambios radicales en el mercado. Muchas están empezando a ver cómo su tecnología ayuda a adaptarnos más rápidamente a estas nuevas tendencias de consumo, a esta cadena de abastecimiento que se está adaptando y mutando, ¿cierto? A enviar productos vía domicilio, a enviar directamente a las casas. Esto es la adaptabilidad y las tecnologías 4.0 tienen que permitir esta adaptabilidad de manera muy rápida y muy acelerada. Hoy lo estamos viendo todos los días. De hecho, recuerdo un ejemplo bien simpático. Hay una compañía americana, se llama Zoom. Zoom es una compañía de pizza. Pues ustedes saben que hay tres grandes pues actores en ese segmento. Pues ahí están Domino's, está Gino's, están otros grandes que tienen prácticamente todo el mercado, incluyendo Papa John's. Pues una compañía muy simpática que empezó en California, y esta compañía decide entrar en un mercado tan competido, pero decide hacer un cambio en la manera en que atiende al cliente. Entonces se adapta su cadena de abastecimiento. Esta compañía, que es una compañía de pizzas, encuentra que hay una oportunidad en el tiempo en que se prepara la pizza
y se entrega al cliente, que son los tiempos de domicilio, aunque eso hoy realmente pues ha evolucionado mucho. Si en Domino's la pizza no llega en 30 minutos, creo que uno no la paga. Pues 30 minutos es un tiempo muy exigente. Estos amigos lograron adaptar la cadena para que la pizza o el producto se fuera preparando entre el momento en que la persona la pide y llega a su domicilio, cosa que se va preparando en algunos vehículos móviles que tienen algunos robots, que tienen un montón pues, digamos, de tecnología, cosa que cuando llega al punto final del cliente, la pizza está acabada de hacer. Y eso ha revolucionado en el mercado del delivery de pizzas en ese sector de Estados Unidos, porque han aprendido a utilizar la tecnología 4.0. Por ahí está el video bien interesante de cómo cogieron tecnologías, digamos, de predecir la demanda, de inteligencia artificial, de conocer dónde está el cliente, qué le gusta, cómo adaptarse rápidamente, robots, para mejorar el servicio. Entonces, es un poco el mensaje. La tecnología 4.0 tiene que ayudarnos a hacer mucho mejor el servicio o el producto que hacemos frente al cliente. Muy bien, algunos ejemplos. Yo no, como les digo, no vamos a hablar demasiado de tecnologías, pero hay unos bien simpáticos. Este es un video que vi hace poco. Me gustó mucho. Y es lo que ya empieza a verse dentro de las empresas, como esa interconectividad, esa rapidez para reaccionar frente a un producto, ¿cierto? A una falla mecánica, a un procedimiento, a una reparación, a una alerta de una máquina. Entonces, este es un video de Microsoft, cómo promociona una de sus últimas tecnologías de acceso remoto. Ahí vemos a los técnicos teniendo acceso pues al fabricante para poder resolver problemas técnicos profundos utilizando mecanismos de realidad virtual, mecanismos, digamos, de estas tecnologías 4.0. Esto de hecho ya está disponible en el mercado. Cada vez se refina mucho más las plataformas, la conexión. La idea es ser capaz de resolver problemas más rápidamente, de tener acceso a información más rápidamente, a colaborar con más actores más rápidamente. Y esto para los que trabajamos y conocemos el mantenimiento sería pues unas soluciones increíblemente efectivas para muchos de los problemas que enfrentamos diariamente. Muy bien, HoloLens de Microsoft dice, este no es el futuro, esto es aquí y ahora. Y a eso le están apostando todas estas empresas. Muy bien, bueno, interesante. Vamos a ver pues beneficios de pues, todo esto de la manufactura 4.0. Uno es la optimización, en la medida en que tengamos acceso a datos más rápidamente, equipos más conectados que nos permitan entender variables de funcionamiento, estatus de comportamiento de los equipos y poder reaccionar más rápidamente, eliminar pérdidas, tiempos no programados, ser más flexibles. Esto nos va a permitir, obviamente, ganar, ¿cierto? En términos de competitividad, ser más flexibles, ya lo hablábamos, esta es la posibilidad de adaptar más rápidamente el negocio, conectarme más rápidamente con otros actores, y esto no solamente conectarme internamente en las áreas, conectarme con el cliente, conectarme con la demanda, conectarme con lo que el cliente está consumiendo en tiempo real, anticiparme a todo eso, a esos cambios. Hoy teníamos una conferencia, un webinar la semana pasada, cadenas de abastecimiento frente al COVID-19. Realmente hoy lo que buscan las cadenas de abastecimiento es ser capaces de anticiparse, y aunque es muy difícil predecir la demanda, entre más información, más conexión, más contacto tenga con proveedores, clientes, consumo real, soy capaz de anticiparme más rápidamente. Esto las cadenas de abastecimiento, hoy lo llamas cadenas de abastecimiento digitales,
ojalá, ¿cierto? Hoy más empresas tuvieran más acceso a más sistemas de información que les permita reaccionar más rápido. Parece que hoy las empresas no funcionan por áreas, funcionan como cadenas. Realmente no, si somos buenos como área, no necesariamente somos buenos como compañía, y entre más conectemos las áreas, vamos a ser capaces de reaccionar mejor como compañía. Las empresas no compiten solas, compiten con todas sus cadenas de abastecimiento. Esto obviamente tiene un propósito de rentabilidad, ¿cierto? Es anticipación, esa eliminación de pérdidas, esa capacidad de reaccionar me hace más rentable en el tiempo, y por eso es que las compañías hoy están pensando en invertir. No sé qué va a pasar hoy con el tema del COVID, para ser honestos. Esto puede retrasar algunas cosas y acelerar otras. Algunas empresas hoy tendrán que retrasar inversiones, otras pues acelerarán inversiones para efectos de automatizar procesos, ganar en velocidad. Entonces, yo creo que va a haber un mix de situaciones, pero al final siempre vamos a estar pensando es qué es lo que quiere el cliente y cómo hago mi producto con un mejor costo. Muy bien, desafíos. Esto trae muchísimos desafíos. Uno de esos está asociado a la seguridad, no solo la seguridad física, porque siempre hay, digamos, algunos riesgos. Hoy los robots empiezan a colaborar y entender mejor el entorno. Un robot realmente en un área de manufactura, si no se aísla completamente, pues el robot no es muy consciente del entorno, entonces es muy susceptible de accidentar a alguien y no se cuida muy bien eso. Muy bien. Entonces la seguridad del alimento, pero la seguridad también de la información. Muy bien, ¿qué tantos datos tenemos en línea? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Quién tiene acceso a un poco datos, pues de alguna forma sensibles, ¿cierto? Confidenciales. Entonces, hay unos desafíos. ¿Cómo compartir información con proveedores, clientes, sin que eso por ahí se nos vaya a fugar y sea un tema de reputación o un tema de riesgo para la compañía? El capital, sabemos que hay inversiones que pues son costosas en algunos casos, es un capital que hay que valorar muy bien. La capacidad de que las personas en las fábricas se adapten a estas tecnologías. No es fácil para muchos encontrarse con pues estas herramientas y adaptarse fácilmente, aprender rápidamente no es fácil. Entonces ahí vamos a tener que convivir con personas que están abiertas a estas tecnologías, otras no tanto. Y sin duda algo que va a pasar, y es que pues la privacidad se va a ver afectada, y no digo solamente pues por el tema de los datos. La privacidad es que pues vamos a estar hiperconectados todo el tiempo, inclusive pues vamos a estar trabajando como lo estamos haciendo hoy remotamente. Eso de alguna forma también invade nuestra privacidad. Hoy sabemos que para efectos del COVID tenemos que ceder un poco, y los países que han atacado efectivamente hoy esta pandemia han sacrificado un poco la privacidad de sus ciudadanos para saber dónde están los focos de la enfermedad, si podemos tener acceso o no a la entrada de algunos locales comerciales. Tenemos que, pues, como lo hicieron en China, entregar información personal. Allá se hacían lecturas de reconocimiento facial, entonces con esa lectura de reconocimiento el establecimiento permitió a usted uno la entrada si había sido contagiado de COVID o no. Entonces, pues vamos a ver que en el futuro la privacidad va a estar pues de alguna manera afectada, y vamos a tener que convivir con eso. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? Esto, pues aunque la manufactura 4.0 no necesariamente habla de solamente robots, hay muchos otros aspectos, pero es un indicador que se usa actualmente para que hoy los tienen acceso a estas herramientas. Entonces, pues si nos preguntáramos cómo estamos en Colombia en términos de robots por cada 100.000 o 10.000 empleados, pues vemos que realmente no estamos en la gráfica todavía. Los países que más tienen acceso a esta tecnología están Corea del Sur, Singapur, que tienen entre 700 y 650 robots por cada 10.000, digamos, habitantes o empleados en la industria. Lo sigue en Japón, lo sigue Alemania, 320 por ahí, ¿cierto? En promedio. Tenemos, pues, realmente que el 73% de los robots en el mundo se le a 4 principales países, que son China, que son Corea, que son Japón, Estados Unidos y Alemania. 5 países que acaparan el 73% de la producción de robots. Nosotros en Colombia estamos
por los lados de 1 por cada 10.000 empleados en la manufactura. Eso realmente no es nada. Y aunque no es toda la métrica de la manufactura 4.0, sí nos permite ver en ese ámbito que viene desde muchos años en las industrias, qué tan lejos estamos. Yo creo que todavía nos falta pues muchísimo. Pero eso no quiere decir que no nos tengamos que estar preparando, porque ya empezamos a ver algo de eso en nuestra industria. Muy bien, hay algunos paradigmas, claro, esas ideas que nos cuesta a veces romper en el tiempo. Muchos no invierten en tecnologías 4.0, o sea, robótica, automatización, por el costo que tiene. En Estados Unidos y en Japón, en los países industrializados, cada vez se recupera más rápidamente la inversión de la tecnología, porque los costos de la mano de obra que ellos tienen son muchísimo mayores. Acá todavía como que tenemos esa barrera porque nuestra mano de obra es relativamente barata comparada con otros países, entonces pareciera que no se pagara muy temprano, pero créanme que en el mediano plazo vamos a ver el beneficio de automatizar más procesos, ¿cierto? Por muchas razones. Bien, ahorita hablamos de lo que significa esto en términos de transformación humana, pero hay que perder el mito del alto costo. Claro que son costosos, vienen bajando radicalmente los costos de estos equipos y cada año vamos a ver que son más accesibles a muchas de las industrias. Muy bien. Hay obviamente sectores donde pues hay mucha más penetración de todos estos temas de automatización, la industria automotriz, la industria farmacéutica, pero no necesariamente quiere decir que esté exclusiva de esas industrias. Muy bien. De hecho, en Colombia, hablando de un poco de promoción, que pues hoy son las industrias privadas las que hacen la mayoría de las inversiones. En Colombia todavía no hay mucho apoyo del gobierno para realmente pues crecer todo esto de la manufactura 4.0. Hay iniciativas, yo creo que Medellín se está haciendo un centro de estudios de la manufactura 4.0 que es destacable en Hispanoamérica, y eso empieza pues a romper el mito de que no hay promoción. Sí, no es tan grande como quisiéramos, falta todavía mucho apoyo, eso sí es claro, y poco a poco tenemos que ir rompiendo ese mito y entrando en estas tecnologías. En temas de políticas laborales hay unos mitos grandes. Uno de esos mitos grandes es que se pierden trabajos cuando se automatizan las industrias. Obviamente hay mucha protección sindical, con razón o sin razón, ¿cierto? Pero todavía hay ciertos paradigmas en términos de lo que puede arriesgarse a la hora de invertir en manufactura 4.0. Yo recuerdo con algunos clientes mexicanos que han trascendido ya estas primeras etapas, y hablando con trabajadores que antes estaban expuestos a condiciones industriales severas de seguridad industrial, humos, riesgos de accidentes, empiezan a instalar tecnología, robots, y empiezan esos mismos trabajadores a agradecer que su empleador obviamente los saca de un puesto de trabajo donde hay riesgos laborales, ciertos riesgos a la salud, y reubica a esos trabajadores en áreas donde obviamente agregan más valor, pero están menos expuestos. Eso tenemos que irlo rompiendo. Una de las razones es la seguridad de las personas, los riesgos ergonómicos. Entonces, vamos a ir avanzando en esto más adelante, pero bien importante que rompamos algunos paradigmas si queremos entrar fuerte en esto de la manufactura 4.0. Bueno, el nuevo escenario en el que vamos a convivir. Muy bien, un escenario mucho más complejo, ya hablando del mantenimiento. Estamos acostumbrados en mantenimiento pues a interactuar con equipos de cierta categoría. Hoy empezamos a ver que no solamente son las máquinas, lo eléctrico, lo hidráulico, lo mecánico, empiezan a aparecer una gran cantidad de, no solo actores, sino sistemas, empiezan a aparecer más sensores, empiezan a aparecer mecanismos de acceso remoto, empiezan a aparecer programadores, empiezan a aparecer un montón de pues conectividades entre los equipos. Eso pues puede ser complejo para muchos, es un escenario en el que estamos viviendo. Vamos a ver ciclos de vida más cortos en este sentido. Imagínese que usted está trabajando para una industria de alta tecnología y usted ha sido abocado como mantenedor a conservar el equipo, ¿cierto? A evitar que el equipo se deteriore. Pero en estas empresas de alta tecnología, muchos de esos equipos realmente se hacen obsoletos no por el deterioro en el tiempo, se hacen obsoletos, ¿por qué? Porque se hacen obsoletos por tecnología. O sea, ese mismo equipo ya 3 años después no me sirve
no porque esté viejo, no porque esté obsoleto en términos de sus componentes, o porque esté deteriorado, es porque la tecnología ya no es capaz de responder a esa velocidad, a esa flexibilidad. Entonces, ojo, en el futuro, muchos de los retos de mantenimiento están asociados a la obsolescencia tecnológica, no necesariamente al deterioro de los equipos. Vamos a pasar más a enfocarnos en la utilización de sus activos, en el tiempo en que están operando, que tratar de conservarlos eternamente en el tiempo, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Bien, ¿por qué? Por la rapidez con la que la tecnología va a estar cambiando. Hay obviamente un escenario de altos costos en términos de inversiones de tecnología. Hay un mito de que es caro, pero también hay una realidad, es que no podemos tener acceso a todos los juguetes a todo el tiempo, porque siempre el entrenamiento, las inversiones son de alguna manera pues costosas, significativas en algún sentido, pero necesitamos un rápido retorno a la inversión. Esa es una cuenta que tenemos que hacer los que les gusta hacer todo esto del análisis de ciclos de vida del equipo, saben la importancia, ¿cierto?, de pues medir el costo de esa inversión desde la compra, la instalación, hasta muchas veces la disposición de ese equipo, pero cada vez vamos a exigir que esos equipos se recuperen más rápido en la inversión, porque como ya no los vamos a utilizar eternamente, sino que los vamos a utilizar durante el tiempo en que ese producto o ese servicio se preste, muchos de esos van a quedar obsoletos y hay que recuperar la inversión más rápido que antes. Muy bien. Este nuevo escenario también trae algo bien interesante, estructuras mixtas. Pues estructuras mixtas tienen mucho que ver con, pues que para que esos equipos funcionen, para que sean operativos, vamos a necesitar no solamente al mantenedor, vamos a necesitar al integrador, vamos a necesitar al proveedor, vamos a necesitar al fabricante del equipo, vamos a necesitar al de la red de datos, vamos a necesitar al experto vamos a tener un montón de actores que van a estar trabajando al mismo tiempo, el que tiene acceso a la realidad virtual, el programador de la máquina. Entonces hay muchas estructuras que se van a empezar a fusionar. Entonces ya no solamente somos producción, mantenimiento, y van a haber muchos más actores porque es imposible que una sola área sea capaz de acaparar todo el conocimiento. De hecho, el mantenimiento se le va a empezar a exigir más por la utilización del activo. Hoy estamos en el área de mantenimiento trabajando fuertemente por la confiabilidad, pero ojo, nos van a empezar a exigir más desempeño, utilización. ¿Por qué? Pues porque el equipo necesitamos que se pague en los años en los que lo vamos a utilizar para el producto que va a ser. Entonces, pues esto cambia un poco la manera en que vemos el activo y que nos relacionamos con otras áreas. Yo empiezo a ver en muchos de los clientes, en las industrias en las que tengo la oportunidad de atender, que se empiezan a fusionar las áreas de mantenimiento con otras. Y cuando digo fusionar, es que mantenimiento empieza a depender más de las áreas de manufactura, mantenimiento empieza a fusionarse con áreas de diseño e instalación de equipos por la rapidez con la que se demanda la actualización del activo, empieza a fusionarse con otras áreas, entonces empieza a ser supeditado a la operación, no porque pierda relevancia en la industria, es porque ya las empresas empiezan a exigir más la actualización o la utilización, el desempeño, la eficiencia de los equipos, que necesariamente la conservación. Muy bien, entonces, ojo, empezamos a ver eso. Empezamos a ver que en muchas de las compañías se empieza como a partir mantenimiento en dos. Uno es el que está dedicado a la gestión del mantenimiento de equipo más estable, llámese equipos de servicios industriales, equipos que, digamos, tienen más permanencia en la industria por muchas razones. Y hay otro escenario, más bien otra área del mantenimiento que se dedica al equipo más dinámico, es ese equipo que se renueva constantemente, es el equipo que pues tiene estas tecnologías 4.0. Este necesita un tipo de mantenimiento diferente, de mayor actualización, de mayor agilidad de respuesta y conocimiento más especializado. Entonces, pues vamos a ver que van a haber como dos tendencias o dos áreas del mantenimiento, una a los equipos en la gestión de equipo más estable y a otra a la gestión y a la velocidad de respuesta en equipo más dinámico, que es a lo que me refiero con entornos dinámicos. Y pues esto tendrá que tener respuesta a factores de falla más complejos cada vez. Pues estamos acostumbrados a ciertas curvas de tipologías de falla conocidas y cuando empezamos a combinar
pues todo esto de los sensores, de las redes, de datos, de la realidad virtual, de la programación en línea, del Big Data, de la conexión en tiempo real, eso empieza a combinar pues un montón de patrones de falla distintos y tenemos que también aprender a conocer cuáles son, qué complejidad tienen y cómo aprender a entenderlos en el tiempo. Eso desde el lado desde el punto de vista del mantenimiento, las estructuras, lo que vemos que va a empezar a suceder con las áreas, hacia dónde van a evolucionar pues, nuestros departamentos de mantenimiento en función de la manufactura 4.0. Pero hay un espacio bien interesante que es la que llamamos transformación humana. Yo siempre he sido un defensor de que todas estas finalmente transformaciones no son transformaciones de la infraestructura ni de la tecnología, son la transformación del talento. Eso es lo que tenemos que empezar, a ver. Yo, pues, colecciono muchos, a veces, artículos. Entonces, por aquí hay unos bien interesantes. Mire, dice, en el 2035 robots sustituirán a más de 1.5 millones de empleados. Bien. Ahí hay un escenario poco catastrófico en términos de empleo. Y decir, bueno, pero ¿qué va a pasar entonces con nuestros empleos? Pero la realidad es que esto no castiga necesariamente el empleo, esto lo transforma. Entonces lo que nos va a pasar es que muchos de los trabajos nuestros van a cambiar, no necesariamente se van a perder. Entonces cuando hablamos de sustituir algunos empleados, significa que se van a sustituir labores que no necesariamente agreguen valor, van a reemplazarse labores muy mecánicas, van a reemplazarse labores que no demandan, ¿cierto? Pues mucho pues trabajo intelectual. Por eso me gusta también este otro. Dice, se buscan humanos, los robots los necesitan. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que instalemos mucha más tecnología en nuestras industrias, que tengamos más robots, que tengamos más tecnologías, pues vamos a necesitar más humanos que sean capaces de ¿qué? De programarlas, de mantenerlas, de inspeccionarlas, de instalarlas, de actualizarlas. Yo creo que el ser humano será un actor en la industria por muchísimos años. Vamos a reemplazar labores muy mecánicas y yo creo que de cierta manera esto está bien. Realmente la revolución digital no necesariamente destruirá empleo, sino que los tendrá que transformar, como ha pasado con muchas otras tecnologías en el pasado, y es cómo transformamos el empleo en actividades de mayor valor agregado. Muy bien. Yo siempre he tenido una anécdota que cuento mucho y que me gusta compartir, porque aunque la viví hace muchos años, esto fue realmente en el año 2009 que viajé a Japón por primera vez, me encontré en una fábrica que hacía aires acondicionados, una estación de trabajo que tenía un robotcito muy sencillo que tomaba unas cajas de una banda transportadora y el robot lo que hacía era que las apilaba en un pallet. Pues a mí me pareció simpático porque el robot realmente no hacía una labor muy compleja, simplemente apilaba las cajitas y yo al final en la sesión de preguntas le pregunté al director de la planta que por qué tenía un robot haciendo una tarea tan sencilla. Pues en mi cabeza, digamos, un robot estaba para elaborar pues actividades un poco más complejas de soldadura, de inspección, qué sé yo. Y me dijo, no, esta es una actividad sencilla, pero ese robot está ahí porque si pongo a un ser humano a hacer esa actividad sería insultarlo. O sea, la actividad es tan sencilla que un ser humano no debería estar haciéndola, para eso está el robot. Mira, eso fue hace ya más de 10 años. A mí un poco esa respuesta me cambió la perspectiva de por qué estas empresas y estos países le apuestan tanto al desarrollo y a la automatización de estas fábricas. Es porque ellos saben que el ser humano está para actividades de mayor valor. Entonces no vamos a pues prescindir de los seres humanos por ahora. Lo que tenemos es que transformar su labor, tenemos que entrenarlos mucho más rápidamente, como dice el amigo Jack Ma, que es el dueño de Alibaba. Él dice que si su trabajo hoy lo puede hacer un robot, preocúpese y empiece a entrenarse en labores que usted sepa que los robots todavía no pueden hacer, que son mucho más asociadas a las habilidades humanas de pensar, ¿cierto? De diseñar.
Inclusive aquí yo guardo con mucho cariño este lapicerito que me regalaron en Toyota cuando visité el museo. Y este lapicerito tiene acá un escrito muy sencillo en japonés, que la traducción dice, buenos pensamientos, buenos procesos. Es uno de los eslogans de Toyota. Good thinking, good process. ¿Qué significa eso? Cuando hay personas pensando, cuando hay personas tomando mejores decisiones, diseñando, analizando, hay mejores procesos. O sea, no importa cuántos robots tengamos en la industria, mientras haya gente pensando cómo hacerlo mejor, cómo aprovechar mejor esa tecnología, cómo resolver el problema más rápido, vamos a estar, digamos, haciendo mejores procesos. Bien, bueno, el entrenamiento va a ser fundamental para esto. Hoy los técnicos, como hablábamos, en mantenimiento tendrán que aprender un montón de otras actividades. Muchísimas otras habilidades tendrán que desarrollarse. Ya hablamos de la importancia de conocer de programación, de sensórica, de un montón de conocimiento hard para poder atender estos equipos, pero también tenemos que hacer que el mismo técnico empiece a hablar de lo que llaman mal llamadas habilidades blandas, que para mí son habilidades humanas que se van a requerir más. Cómo colaborar, cómo trabajar en equipo, cómo resolver problemas, cómo interactuar con otros, con otras áreas, cómo comunicarse mucho mejor. Esas van a ser habilidades que los técnicos tendrán que aprender y desarrollar en el futuro, no solamente las habilidades técnicas. Entonces, ojo, ese entrenamiento será muy importante. Vamos a tener que pues, atender los aspectos, si se quiere, psicosociales de estos técnicos. Vamos a tener mucha presión, un montón de herramientas. Esto pues va a poner mucha presión en algunos de nuestros técnicos, la velocidad de respuesta es mayor. Entonces, tenemos que aprender a manejar eso desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque vamos a estar conectándonos con más áreas, vamos a tener que tener pues mucha más habilidad de comunicación, mucha más habilidad de integración, de colaboración. Esas son habilidades humanas que tenemos que desarrollar en las áreas de mantenimiento. Lo que llamamos el learnability. Learnability es la habilidad de aprender más rápidamente. Entonces, en mantenimiento vamos a tener dos técnicos en el futuro. Uno, que va a ser el técnico generalista, que es una persona de planta, una persona que conoce mucho de varios temas, una persona con mucha experiencia que resuelve una gran cantidad de problemas generales, y vamos a tener una gran cantidad de especialistas. Estos especialistas, algunos serán directos de la empresa, otros serán especialistas que vengan de nuestros fabricantes, serán empresas subcontratadas, serán personas que nos atiendan de manera remota, pero vamos a necesitar mucho conocimiento especializado en la industria por toda la combinación de actores, tecnologías que vamos a tener. Entonces, será difícil que una compañía tenga un experto en todo. Cada vez vamos a ver que van a haber más especialistas en temas muy específicos, ¿cierto? De programación, de virtualidad, de sensores, de conexión, de big data, de análisis, de información. Entonces, ojo, eso nos va a pasar muy pronto en las industrias. Entonces, un ejemplo de lo que un técnico podrá pues, visualizar dentro de todo lo que va a pasar con esta virtualización, con estas tecnologías 4.0. Vamos a ver un videito que resume algunas de esas tecnologías bien interesante para que veamos la gama tan enorme de conocimiento, pero también de ayudas y de aplicación que podemos tener con la manufactura 4.0. Esto es un fabricante pues de gafas de realidad virtual y todas las aplicaciones que tienen, miren, que nos pueden ayudar muchísimo en mantenimiento, procedimientos y protocolos, estándares operativos que están ya, digamos, digitalizados para agilizar la respuesta. Vamos a tener lo que llamamos un mellizo digital de operaciones para simularlas antes de que ocurran, para ver los posibles riesgos. Vamos a tener la capacidad de estar en espacios donde normalmente no podemos acceder por seguridad, por muchas razones. Vamos a poder tener acceso a esos espacios de manera remota, diagnosticar esos espacios. Vamos a aprovechar tecnologías de realidad aumentada, donde una pieza nos da toda la información, cierto número de parte, protocolos, trazabilidad de los documentos. Vamos a tener manuales en línea que nos ayuden a resolver problemas rápidamente. Vamos a tener entrenamiento virtual. Vamos a ser capaces de tener acceso a mucha más información remota en muchos más espacios. Vamos a tener la posibilidad de simular
actividades, reparaciones, intervenciones de manera virtual y remota. Entonces, ojo, se nos viene una cantidad de conocimiento enorme en la industria. Estos son solamente algunos ejemplos. Eso va a requerir que nuestros técnicos tengan una capacidad de aprender muy rápidamente. Aquí el problema va a estar en la velocidad con la que somos capaces de aprender, reaprender, ¿cierto? Absorber información y tener acceso a esa gran cantidad de conocimiento. Muy bien. Un aspecto bien importante que hace parte de todo este rol del mantenimiento de la industria 4.0, y es que alta tecnología, sin modelos de excelencia operacional, sin sistemas de mejoramiento continuo maduros, va a ser muy difícil que realmente apalanquemos todos los beneficios. ¿Por qué? Pues porque muchos de esos datos, de esa información, de todo eso, acceso a diagnósticos, pues nos va a dar muchos datos y mucha información, pero ¿qué decisiones vamos a tomar? Entonces, tener datos es una cosa, tener un sistema que me permita resolver, o más bien tomar esos datos, convertirlos en información y convertirlos en decisiones, va a ser bien importante. Y entonces, los datos, sin el análisis de qué pérdida me están ayudando a evitar, cómo anticipo a una falla con todos esos datos que tengo, cómo analizo esa cantidad infinita de información. Ahí es donde va a estar los modelos de excelencia que nos van a ayudar a resolver problemas, aprovechando esa información, aprovechando el talento de la gente, por más inteligencia artificial que tengamos en la industria, y esto nos va a ayudar mucho a hacer diagnósticos, de pronto a simular escenarios. Siempre el ser humano estará involucrado, siempre la capacidad de la mente de integrar información, de tomar decisiones, de intuir algunas cosas, va a complementar esa inteligencia artificial, pero vamos a necesitar de la expertise de nuestros técnicos, involucrarlo en esas decisiones. Mira, aquí están los datos, mira, aquí está el análisis, mira, aquí está la información, aquí está el sugerido del software. ¿Qué le dice su experiencia? ¿Cómo adaptarlo? Eso va a necesitar seres humanos durante muchísimo tiempo, porque todavía tenemos una habilidad de ser mucho más holísticos en muchos aspectos, no solamente el técnico. La conexión con la estrategia, queremos que los técnicos sepan a qué le estamos apuntando con estas tecnologías, qué quiere el negocio, qué cliente quiere atender, cuál es el beneficio de esa tecnología, no solo para él, sino para el producto que hacemos. Entonces, ahí es donde la excelencia operacional conecta muy bien lo que hago en mi día a día con lo que el negocio quiere en el futuro, con la estrategia del negocio, con los cambios del entorno, con las amenazas que tenemos. Entonces, un técnico que esté aislado de eso no va a tener un real para qué, y por qué actúo, y por qué, cómo la utilizo, porque al final, realmente esto, como les decíamos al comienzo, está de cara a la estrategia del negocio. No vamos a tener la tecnología por tenerla, no vamos a tener los juguetes por tenerlos, vamos a tener esa tecnología, esos juguetes, porque tiene un propósito como compañía en el futuro. Y ahí el técnico tiene que entender bien a qué le apunta el negocio. Y algo clave que conocemos como gestión diaria del mantenimiento, y es que las compañías con un buen nivel de excelencia operacional tienen gestiones diarias, o sea, se reúnen diariamente a tomar decisiones, a analizar datos, a hacer análisis de los problemas del día, de la hora. ¿Para qué? Pues para poder responder más ágilmente. Entonces, si todavía sus técnicos se ven en el locker y no se saludan, o se saludan y no se comparten información, no saben qué pasó en ese turno, qué respuesta se dio, quién queda con qué tarea, cómo va el indicador, cuál es el objetivo que alcanzamos, ganamos o perdimos el día, cómo nos fue en fallas, no al mes, al día, cómo le fue a la máquina en su utilización, en su desempeño, en la hora. Todo eso te tiene que hacer con sistemas de gestión diaria, porque todavía no hay máquinas que tomen decisiones por nosotros en el sentido de, bueno, esto fue lo que pasó, pero algunas se autodiagnosticarán, otras tratarán de ajustarse a ese diagnóstico, pero el ser humano siempre tendrá todavía, ¿cierto?, la última palabra en cuál es la acción a tomar, el repuesto que va a necesitar, ¿cierto?, la velocidad con la que va a responder. Entonces, esa gestión diaria se va a hacer importante, no solo dentro del mantenimiento, sino en comunicación con las otras áreas, con los otros departamentos, con los contratistas, con los proveedores de esos repuestos, y eso se hace a través de reuniones diarias, se conoce como el Daily Management System en las empresas que ya lo tienen implementado, pero va a ser fundamental. Datos sin información y sin decisiones y sin respuestas ágiles no nos van a servir realmente de mucho. Me traigo acá un ejemplo
de algo que estamos trabajando con un cliente, algo que me parece que hace parte de toda esta transformación humana de la industria 4.0. Esto realmente es un avance de una conferencia que vamos a tener la oportunidad de dar en el Congreso de Mantenimiento y Gestión de Activos de este año, que estaba programado para el mes de agosto. Y ya tengo una conferencia bien interesante del TPM en la industria 4.0. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, en este caso es de este cliente que tiene cientos de robots, una industria mexicana farmacéutica muy conocida, pues siempre ha dependido de todos esos técnicos para responder a sus equipos. Hoy vemos que esos equipos todavía tienen pérdidas, todavía tienen fallas, y estamos empezando a anticiparnos a esas fallas, entrenando a los operadores que típicamente solo alimentaban de material de los equipos, prendían y apagaban, atendían una que otra alarma. Estamos entrenando a esos operadores y operadoras también en diagnosticar de manera sencilla, visual, observando, escuchando. Estos son principios del mantenimiento autónomo del TPM, pero en equipo de alta tecnología. Estas personas que no necesariamente necesitan un conocimiento profundo en robots, en automatismos, con sus 5 sentidos, tocando, observando, cuando paramos las máquinas pueden detectar pequeñas microfugas, pueden detectar algún sonido anómalo, pueden detectar sensores y cables que se están empezando a desconectar y que pueden anticipar una falla. Entonces, mira la importancia de empezar a entrenar al ser humano y darle mayor habilidad. Ahí la vemos en una fotografía, interactuando con el técnico, reportando esas anormalidades tempranas, reportando tarjetas con potenciales fallas. ¿Para qué? Pues para que el rol del que opera no sea solamente hundir los 2-3 botones, sino también anticiparse a los problemas. Esto es integrar el mantenimiento autónomo con la industria 4.0, como el caso de esta empresa. Y para el lado del, bueno, este todavía es el lado del mantenimiento y de operación, cómo el mantenedor desarrolla mejores manuales, mejores checklists, mejores estándares operativos de inspección para que el operador pueda tener más conocimiento, pero también él mismo ser capaz de hacer pequeños diagnósticos. No le pedimos al operador que repare, no le pedimos al operador que resuelva un problema profundo. Le pedimos al operador que sea capaz de conocer un poco cuál es la señal de falla, cómo anticiparse, cómo reconocer, cómo hacer una pequeñísima lubricación, cómo ajustar el equipo para que obviamente no, digamos, no se desajuste en el tiempo, cómo reportar, y eso sirven los estándares operativos de inspección y limpieza que estamos desarrollando con este cliente. ¿Para qué? Para que el técnico de mantenimiento pueda dedicarse a hacer más fallas. Y aquí estamos, y esto se lo vamos a presentar con más detalle con un compañero mexicano con el que estamos haciendo este trabajo. De hecho, él es el gerente de manufactura de uno de los workshops de esa planta. Estamos utilizando los técnicos para analizar más información de los robots, para hacer análisis de falla más profundo. Estamos empezando a capturar todos esos datos que nos dan los robots en términos, por ejemplo, de consumo de energía, de rampas de aceleración, irnos a aprovechar a los técnicos de su conocimiento para hacer análisis mucho más profundos, entender mejor, cosa que a veces no nos daba el tiempo antes por estar respondiendo a las fallas no programadas. Hoy esos técnicos están dedicando más tiempo al análisis preventivo, a corregir problemas de manera anticipada, a entender variables del equipo y los robots. Eso es un poco lo que quiero complementar en términos de desarrollo humano. Si en tecnología lo que tenemos es que aumentar la habilidad que tienen nuestros técnicos y operadores. Una vez en una empresa de un cliente hicimos un diagnóstico y recuerdo mucho las palabras de uno de los mecánicos. Él no me decía, ¿sabe qué? Lo que pasa aquí, ingeniero, es que muchas veces en la compañía actualizamos los equipos y actualizamos tecnologías y compramos nuevas máquinas, pero no estamos actualizando los técnicos, no les estamos actualizando su conocimiento, no les estamos dando más cursos. Y ahí en ese diagnóstico nos dimos cuenta que los técnicos tenían que estar actualizando su software de alguna manera, su conocimiento a la medida en que íbamos actualizando también la tecnología. Muy bien, pues esto como una pregunta que nos sirve como reflexión. Si las máquinas y las empresas se están adaptando, ¿qué nos hace pensar que en mantenimiento las cosas van a seguir igual? ¿Qué nos hace pensar que las cosas de mantenimiento no serán diferentes? Ojo, aquí la industria se está adaptando, el entorno se está adaptando, y más con esta circunstancia del COVID. Mantenimiento también tendrá que adaptarse en estructuras, en capacitación, en conocimiento, en interacción con otras áreas,
en desarrollo de sus sistemas de mejoramiento continuo. Entonces, yo creo que esto también nos cae a nosotros en el mantenimiento de alguna manera. Y por eso es que pues diseñamos esta charla. Conclusiones para que demos un espacio más adelante a las preguntas y redondeemos todo esto de lo que hemos hablado. Ojo, los cambios están frente a la puerta. Esto se nos vino más rápido que tarde ya. La manufactura 5.0 está a la vuelta de la esquina. Estamos todavía tratando de digerir todo esto que se nos viene en 4.0 y ya tenemos obviamente muchos mayores retos futuros. Entonces, ¿estamos preparados o no? Yo quiero que en Mantenimiento nos hagamos esa reflexión. ¿Qué tanto nos estamos preparando para cuando eso? Y no solamente en términos de tecnología, en términos de estructuras de mantenimiento. ¿Qué tipo de técnico tenemos? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Cómo estamos relacionándonos con otras áreas? ¿Qué tanta importancia le damos a la utilización y al desempeño y no solamente a la confiabilidad? ¿Cómo estamos interactuando con esos otros actores en la industria? Eso es otra de las conclusiones que creo que podemos sacar de esta charla. La actualización del técnico, no me canso de repetirlo, el técnico tiene que tener la habilidad de aprender cada vez más rápido. El técnico que sobrevive en la industria, obviamente vamos a dar crédito a toda la experiencia, pero el técnico que sobrevive en la industria será el técnico que sea capaz de aprender y desaprender más rápido, porque al ritmo en el que estamos nos toca aprender cada vez más rápido. Hoy estamos aprendiendo por efectos de COVID a utilizar plataformas digitales, estamos aprendiendo un montón de herramientas que para muchos eran o desconocidas o innecesarias hasta que nos llegó esta situación y entonces pues ahí vimos la necesidad de estar aprendiendo. Temas de marketing digital, las empresas están enloquecidas tratando de entender cómo llegar al cliente a través de plataformas digitales. Esto ha retado a las compañías enormemente. Ojo, digitalización no solamente son datos, sino que es evaluación y análisis de esos datos. Ahí es donde va a estar el reto. El Big Data, como dice algún conferencista, Big Data, Big Trouble. Cuando tenemos muchos datos, mucha información, ahora el problema es qué hacemos con eso. Y todos sabemos por experiencia de mantenimiento que muchas veces lo que tenemos son datos. ¿Quién lo analiza? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Y cómo mejoramos nuestra condición, sistemas, equipos y activos producto de esa información? Ese es otro paseo diferente. A veces desaprovechamos todos esos datos honestamente. Y algo bien importante como conclusión, el potencial de esta manufactura 4.0 solo será realmente aprovechada en la medida en que lo conectemos con modelos de excelencia. ¿Para qué queremos esto? ¿Qué pérdidas queremos atacar? ¿Cómo vamos a integrar al ser humano dentro de la estrategia del negocio? ¿Cómo vamos a aprovechar sus ideas, su capacidad intelectual? ¿Cómo vamos a hacer que esos técnicos sean capaces de entender el concepto de cero pérdidas? ¿Cómo vamos a ser capaces de que se integren a las estrategias del negocio, a los sistemas de gestión diaria? Entonces, un buen sistema de manufactura 4.0 sin un modelo de excelencia pierde realmente la mitad de su potencial. Entonces, podemos hablar de muchos otros temas. Creo que estas 5 conclusiones me parecen interesantes para que dejemos al final de la charla. Y como reflexión final, he pensado, o por ahí leíamos que las máquinas siempre nos darán muchas respuestas, pero al final seremos los seres humanos los que seguiremos haciendo las preguntas. ¿Qué viene? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Qué quiere nuestro cliente? Esas son las preguntas que seguiremos haciendo mientras estemos en la industria y en el escenario actual. Muy bien, entonces, pues demos un espacio para preguntas. Espero que hasta ahora haya sido esto provechoso para los que nos han acompañado hasta hoy. Entonces, si hay preguntas, bienvenidos. Daniel, adelante. Claro, ingeniero. Le vamos a dar al ingeniero Jairo Montoya habilitarle el micrófono. Adelante, ingeniero Jairo. Lo escuchamos. Bienvenido. Muy buen día. Adelante, Jairo. Muchas gracias. Es claro que se van a presentar cambios y que hay que subirse a ese tren en algún ritmo. Más sin embargo, me asalta un tema casi que ambiental y también como económico, y es que muchas industrias a veces uno las percibe como tratando de generar un consumismo tecnológico, me invento esa palabra, en términos que similar a como a veces tienes en el celular,
hacen una actualización como de la formita, ya es más redondo, más bonito, pero de fondo como que las prestaciones no son tan diferentes. Ocasionalmente hay prestaciones muy diferentes y hay que evolucionar, sin duda. Pero si fueras a eso, te tocaba como cambiar de celular como cada 3 meses. Entonces, como país, que estamos en un país que tiene unas restricciones técnicas y ante todo económicas y de confianza en nuestra gente, cómo protegernos un poco ante ese consumismo tecnológico de las industrias cuando estamos hablando de mantenimiento y de consumismo tecnológico, no solamente ya del celular, sino en las máquinas industriales ya nos está metiendo y forzando que ya vas a comprar un sensor y a los 2 años te dicen, no, qué pena, esa referencia ya es obsoleta y este otro ya es... Y uno comienza a pensar, bueno, ¿realmente qué tan cierto es que tiene nuevas prestaciones? Y esas prestaciones realmente me sirven. Excelente, Jairo. Ahí es donde creo que usted toca el punto clave y es ahí donde nosotros en mantenimiento tenemos que tener ese discernimiento, esa habilidad crítica de ver hasta dónde es solamente una actualización estética y de dónde es realmente una actualización funcional que me agregue valor dentro del mantenimiento. Podemos caer en eso, Jairo, y creo que usted toca un punto clave. Con esto hay también muchos intereses de la industria, lo que llamamos obsolescencias programadas, como nos pasa con el teléfono, que nos obligan a cambiar el teléfono solamente porque ya la capacidad no es, cuando el teléfono todavía es funcional, todavía presta los mismos servicios, pero entonces un poco por mercadeo, por presión social, nos vemos obligados como a actualizarlo cuando no se necesita, y en la industria tenemos que cuidarnos de eso. Usted tiene toda la razón, a veces nos quieren imponer algunas marcas, nos quieren imponer algunas tecnologías, cuando realmente no vamos a sacar provecho de ellas. Aquí tenemos que ser, usted lo dice, muy críticos, tenemos que saber cuál es un beneficio real para la gestión del mantenimiento, qué nos mejora pues en términos de tiempo, recursos, eficiencias en nuestro trabajo, qué nos agrega un valor, y no caer en la tentación de tener bonitos juguetes, de tener bonita tecnología, de tener buenos gadgets, como le dicen por ahí los americanos, cuando realmente no estamos viendo que eso signifique mejoras en el costo, mejoras en el rendimiento de los equipos, mejoras en la utilización del activo. Entonces me parece un punto clave. Ojo que no caigamos un poco en esa tentación de actualizar solo por estar como en el pico de la ola tecnológica, cuando no estamos viendo beneficios a la compañía. Adelante, si tenemos alguna otra pregunta. Permítame, le voy a habilitar el micrófono nuevamente al ingeniero Jairo Montoya. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Yo alcé de nuevo la mano, que si había algo más allí. Hay otro tema que ya entra más en una conciencia política, digamos, y de desigualdad, y de cómo podemos tratar desde mantenimiento, desde nuestra ingeniería, procurar evitarla. Y es, como bien lo mostrabas en el gráfico de los robots, hay una desigualdad importante entre algunos países, y nosotros estamos entre los más, digamos, atrasados, si se quiere, en algún sentido. E internamente dentro del país también tenemos una desigualdad muy seria. ¿Cómo podemos tratar de justamente aprovechar esta oportunidad que nos da la tecnología, y que no sea como se percibe inmediatamente como una amenaza a aumentar esas desigualdades, sino que sea más bien una oportunidad para reducirlas, y para que incluso, porque allá hay unos temas de apoyo estatal y hay unos temas de confianza en nuestra ingeniería que puede ser aún más menguados, o por el contrario podrían llegar digamos, a florecer en algunos mercados. Muy bien, Jairo. Yo creo que usted toca un tema clave. Mire, yo aquí, pues, como les contaba, guardo algunos recortes que me gusta. Por ejemplo, este,
que es uno de esos recortes un poco políticos, económicos, cuando habla de la industria 4.0, la gran apuesta por el desarrollo económico. Y aquí usted lo menciona, como país y como industriales y como ingenieros, tenemos que apostarle a que esta tecnología lo que va a traer es desarrollo económico. Y cuando hablamos de robots, eso solamente es una porción pequeña de la industria 4.0. Vienen otras tecnologías que posiblemente son amenazas para muchos, pero son oportunidades enormes para otros. Si pensamos en que no estamos sacrificando el empleo, sino que estamos potencializando toda la industria y desarrollando el país y desarrollando la economía, estamos viendo en esto una oportunidad y no una amenaza. Ahí es donde tenemos que trabajar un poquito en esa conciencia colectiva de que esto es peligroso. Y claro, si se maneja mal, vamos a tener más enemigos que amigos. Y yo creo que cuando se maneja bien es que la gente vea que cuando hay tecnología, cuando hay desarrollo tecnológico, cuando hay estas tecnologías en la industria, estamos vendiendo más, estamos creciendo como negocio, estamos accediendo a otros mercados, estamos abaratando el costo, no estamos sacrificando el empleo, por el contrario, si esto desarrolla la industria, hay más empleos para más personas, hay personas que podrán dedicarse a actividades de mayor valor agregado, podrán reaprender en la industria y crecer realmente como industria, como país. Entonces, sí sé que hay unos limitantes frente a países, tenemos que dar ese salto. Ahí usted sabe que somos un país que, pues afortunadamente tiene muchos recursos naturales, pero nos volvimos un país que vende commodities al mundo y las grandes economías del mundo ya no venden commodities, venden información, venden datos, venden servicios, venden tecnología. Y aquí tenemos que empezar a hacer salto porque la desindustrialización de este país es enorme y estamos perdiendo empleos y estamos perdiendo industrias, no porque seamos malos, como población, es porque nos estamos quedando atrás en términos de qué ofrecerle al mundo, en términos de productos. Y ahí tendremos que aprovechar esas tecnologías. Si no las aprovechamos, mire, esta semana, aquí alargando un poco el comentario, estaba oyendo un documental bien interesante de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que la pierde porque no tenía la suficiente tecnología para competir en el mundo, en ese momento bélicamente. Cuando decide empezar no a competir con armas, sino a competir con tecnología, se da cuenta de cómo la tecnología y aprender de los Estados Unidos, aprender de los europeos, aprender de los países que le ganaron la guerra, les iba a dar una ventaja, ya no en una guerra bélica, en una guerra económica y comercial, porque empezaron a apostarle al desarrollo de industria con todas las tecnologías. Mire, los japoneses, cuando les hablan de manufactura 4.0, dicen, ah, usted me está hablando de Smart Factories. Ah, sí, eso nosotros lo estamos haciendo hace más de 30 años. Los japoneses no hablan de manufactura 4.0, hablan de Smart Factories, pero no ahora. Vienen hablando de eso años atrás. Entonces tenemos que dar el salto, tenemos que cambiar la mentalidad un poco anacrónica de decir que es que esto afecta al empleo cuando por el contrario desarrolla la economía y el país. Ingeniero Sebastián, tenemos una pregunta al ingeniero Edwin Mauricio Usma. ¿Qué software de mantenimiento está más avanzado en la industria 4.0 para la gestión del mantenimiento según su concepto? Bueno, ahí sí con humildad tengo que decirle que no estoy muy, digamos, muy dateado de ese, digamos, del software de mantenimiento. Yo creo que eso ha evolucionado muchísimo. Yo creo que cada vez las grandes casas de software empiezan a incorporar esto más a sus desarrollos, a sus módulos de mantenimiento. Pero no me atrevería a decirle cuál pienso yo porque realmente no he hecho el estudio. Entonces, prefiero decirle no sé, a decirle algo que pueda estar equivocado. Pero sin duda en eso ya muchas de estas casas de las famosas Enterprise Resource Planning o ERPs tendrán que empezarse a meter con todo esto muy más temprano que tarde, si no es que ya lo están. Si tenemos alguna otra pregunta, por favor, dar clic en la manita para habilitarles el micrófono. Las personas que deseen preguntarle al ingeniero. Ingeniero, una consulta. ¿Usted permite compartir las memorias? Sí, claro que sí. Daniel, estas memorias yo se las
se las paso a la asociación para que ustedes la compartan con los que nos acompañan el día de hoy. Ahí están en la pantalla mi correo, rsebas@hotmail, para los que de pronto quieran más información. Yo les envío la copia de este trabajo, que fue el que presentamos en el anterior Congreso de Mantenimiento. Les puedo enviar unas presentaciones bien interesantes de fábricas del futuro, algo bien interesante para que los que les gusta el tema puedan profundizar un poco más, no solamente la presentación. Ahí está mi correo, y las preguntas que queden, pues también con todo gusto podremos tratar de resolver las que conozcamos. Muchas gracias, ingeniero. Recuerden los asistentes que sean las memorias, compartir la evaluación del conferencista que fue enviada a sus correos. Por el momento no tenemos más preguntas, ingeniero. De antemano, de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN, le damos las gracias por compartir su conocimiento, sus experiencias vividas, que es algo que nos llena a todos de muy buen conocimiento, y a nuestros asistentes también les damos las gracias por estar con nosotros y por el tiempo que le brindan a ASIEN. Muchas gracias, ingeniero, por todo su conocimiento. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por atender este webinar, y bueno, un buen resto de día, y nos vemos en una próxima. Gracias a todos. Gracias, ingeniero.